Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. De la tarde con 8 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo programa de la semana. Como les hemos estado diciendo, el lunes próximo arrancan los debates municipales. Es un esfuerzo realmente titánico que hace un medio de comunicación, en este caso Monumental, para hacer un debate por cantón en un periodo de tiempo muy corto, donde ni siquiera hay 82 días hábiles para poder llevarles a ustedes la mejor información para las decisiones. La otra semana arrancamos el lunes, ya les hemos contado a ustedes que hay algunos casos donde los candidatos, en 16 casos en lo particular, se nos pasan de 10, que es la capacidad física de la cabina, donde hemos tenido que generar 2 filtros. El primero es, en todos los cantones donde haya más de 10, se le da prioridad a los partidos nacionales. Eso deja fuera algunas muy puntuales fuerzas cantonales en 13 cantones del país. Y cuando aún solo contando a nacionales hay más de 10, entonces le dimos prioridad a los partidos que tengan curules en la Asamblea Legislativa en actualidad. Esto lo digo porque para la próxima semana hay uno de esos cantones, que es La Unión, que alguna gente me está reclamando directamente que hemos dejado por fuera del de La Unión nada más algunos partidos cantonales, pero bueno, la razón es esa. A la hora de generar, por la objetividad que nos pide el Tribunal Supremo de Elecciones, a la hora de generar los filtros tienen que ser igual para todos. Y por supuesto que yo entiendo las particularidades que tenga cada agrupación. Puede haber una que me diga, mira, es que nosotros tenemos 50 años de existir, mira, es que nosotros vamos a ganar. Todos dicen, mira, es que nosotros vamos a ganar, o mira, es que la vez pasada quedamos de segundos. Yo entiendo esas particularidades, pero a la hora de generar los filtros, pues tienen que ser todos por igual, porque si no estaríamos incumpliendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones, en el sentido de que, siendo un medio privado, nosotros escogemos cuáles son los elementos de las personas y de las agrupaciones que vamos a invitar, pero tienen que estar basados en criterios objetivos como estos. ¿Por qué empecé hablando de los debates? Porque las municipalidades debería de ser nuestro cordón umbilical, nuestro enlace con el Estado. Es lo que más cerca tenemos nosotros respecto al Estado costarricense. Y entonces muchas veces tienen tareas que nosotros no conocemos, ¿verdad? Le pongo un ejemplo: si usted sale de su casa hoy en la tarde, ve un hueco, dice, ay, ya se hizo un hueco, y manda a quién sabe dónde, al ministro de Obras Públicas y Transportes. Bueno, tal vez esa calle no le toque al MOP, le toque a la municipalidad. ¿Qué pasa con algunos otros temas en los que pueden intervenir las municipalidades? En temas de salud, en temas de generación de empleo. ¿Son las municipalidades un foco de atracción de inversiones en los cantones? Bueno, es un tema que está pendiente, pero que depende de un elemento fundamental: la información. ¿Sabemos nosotros lo que hacen nuestros gobiernos locales o lo desconocemos? Hay un principio en toda democracia que se llama el acceso a información pública. América, el continente, es un impulsor de este tema. Fue la primera convención, la Convención Americana, que lo propone de manera regional y que no solo identifica la libertad de expresión como un derecho, sino que le agrega, digamos, un matiz, que es la libertad de expresión, ¿verdad?, junto con el derecho a la información, que permite justamente ejercer desde una mejor forma esa
esa libertad de expresión. Con base en esto, y siendo en Costa Rica deficitaria respecto al tema de acceso a información pública, planteada únicamente gracias a jurisprudencia de la Sala Constitucional, porque no tenemos una ley de acceso a información pública, la Defensoría de los Habitantes y el Centro de Investigación y Capacitación de la Administración Pública, el CICAP, se unieron para generar algo que se llama el Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense. Y hoy, de cara a las elecciones municipales, pues vienen con nosotros a contarnos cómo le fue a las instituciones, pero particularmente cómo le fue a las municipalidades. A mi izquierda está doña Hazel Díaz, que es directora del área de control de gestión administrativa de la Defensoría de los Habitantes. Doña Hazel, bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias, don Randall, un gusto estar en su programa. Muchas gracias por estar aquí. A mi extrema izquierda, sin tintes políticos, está don Guillermo Bonilla, que es profesional en defensa de la Defensoría. El de acá. Don Guillermo, bienvenido. ¿Cómo? ¿Otra vez? Ahí. Don Guillermo, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, don Randall, igualmente un placer estar con usted acá. Muchas gracias. A mi derecha está don Orlando Hernández, que es el director del CICAP. Don Orlando, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, don Randall, por la invitación y estamos a toda la disposición. Muchas gracias. Y a mi extrema derecha, también sin alusiones políticas, está don David Zamora, que es consultor de CICAP. Bienvenido, David. Muchas gracias, Randall. Muy buenas tardes, los radioescuchas. Muchas gracias por estar aquí. Doña Hazel, ¿por qué surge esta iniciativa? Yo intenté dar una introducción muy breve, pero ¿por qué surge la iniciativa de generar una evaluación del índice de transparencia del sector público? Bueno, el tema, como usted bien lo decía, el tema del acceso a la información es vital en el ejercicio de todos los derechos que tienen las y los habitantes del país. Costa Rica, si bien es cierto, no cuenta con una ley de acceso, se ha desarrollado una jurisprudencia muy vasta y esa jurisprudencia se ha desarrollado a partir de lo que han sido las experiencias, en este caso las malas experiencias de los habitantes para con la institucionalidad pública. O sea, ¿cómo puede el habitante interactuar con la institucionalidad pública y de una u otra forma obtener información pública que sea relevante para el quehacer cotidiano, para la participación ciudadana, para los procesos de rendición de cuentas? Nosotros desde la Defensoría, ya desde el 2004, veníamos desarrollando un proyecto de red de transparencia interinstitucional y decidimos dar un paso al frente y pues un poco trabajar en el tema de transparencia activa y medir cuál era el acceso real que tenían los habitantes a información pública en sitios web de las instituciones. También lo que queríamos era, y un poco eso es lo que hoy también vamos a charlar, provocar que la institucionalidad respondiera y generara mejoras en la gestión en materia de transparencia para con los habitantes. Doña Hazel, regáleme un instante nada más. Es que me escribió al Facebook Live don Pedro Alberto Soto Sánchez, que es el candidato a la alcaldía por el Partido Alianza Social por la Unión en Cartago, que dice que se ha enterado de que en los debates que ustedes organizarán a partir de la próxima semana serán invitados únicamente los partidos nacionales. No es cierto, don Pedro, hay 13 casos en particular, yo lo explicaba hace un ratito, y la Unión es uno de esos, donde hay tantos candidatos que no nos caben en la cabina, y la regla que generamos, el filtro, es que en los cantones en que hay más de 10 candidatos a alcaldes, pues le damos prioridad a los candidatos nacionales. Esa es la realidad, don Pedro. Yo lamento muchísimo que uno de los afectados sea usted, pero no es ningún elemento personal, como inclusive algunos de sus seguidores lo han querido señalar, porque yo vivo en la Unión, pero bueno, las reglas yo no las puedo romper una vez que las establecimos, sino que serán todas por igual. Igual, muchas gracias por estar con nosotros. Doña Hazel, perdón, respecto a la creación, a la construcción de la jurisprudencia respecto a información pública, acceso a información pública, yo todavía hoy, en las discusiones que tengo con jerarcas cuando pedimos información pública, me parece que uno podría aplicar una regla muy sencilla para entender cuál información es pública o no, y yo la intento traducirla así: fondos públicos, información pública, listo, no hay discusión. Pero pareciera que jerarcas e incluso gremios en particular, hace poco pasó con los médicos, otra vez se desató que si los médicos, que si los salarios de la caja eran públicos. Bueno, es público, si usted no quiere que su salario sea público, entonces es trabajador privado, en el sentido de que pareciera que pese a una vastísima, más de 300 votos en 20 años respecto a acceso a información pública, sigue siendo un tema en el que por conveniencia o por ignorancia los jerarcas y los gremios siguen negando información pública importante. Sí, básicamente, más bien el principio es
de máxima divulgación, y así lo han dicho las autoridades internacionales. En realidad, la Relatoría para la Libertad de Expresión ha sido en eso clarísima. Principio de máxima divulgación: todos los asuntos públicos son, por tanto, de acceso público, y la excepción deberían ser aquellos casos más bien que estén estrictamente regulados y que deberían tener un motivo para esa regulación, ¿verdad? Y que hoy están regulados. Claro, y que ahora incluso con la ley de protección de datos, cuando estamos hablando de datos sensibles, ¿verdad? Temas que están muy específicamente contenidos en normativa específica, pero lo que ya no se vale es que ningún jerarca del sector público costarricense se invente excepciones, ¿verdad? Porque yo creo que ya es suficiente la jurisprudencia que existe a nivel nacional e internacional. No, Guillermo, también en el tema de acceso a información pública tiene algunas características importantes en regulación internacional. Uno, por supuesto, que exista el acceso, ¿verdad? Pero otro, que sea entendible, es decir, yo no hago nada con que le pida al ARECEP, por ejemplo, los cálculos de la fórmula para fijar tarifas de autobús, si me mandan un Excel que yo no entiendo absolutamente nada. Bueno, tiene que ser entendible, pero además tiene que venir un esfuerzo de la administración pública, porque aunque nadie la haya pedido hasta el momento, esa información esté completamente disponible. Es decir, no es el habitante el que tiene que ir a pedir que se haga pública la información, sino es la administración quien tiene que hacer pública per se esa información. Sí. Precisamente ahí es donde usted ha dado un punto muy importante. El que se dé la información puede más bien complicar el asunto, porque si hay un exceso de la información, una complicación de esa información, la gente no la va a entender y entonces no hay derecho, claro. Ahí no hay tutela del derecho. Pues si yo quiero saber tal cosa y le dan un expediente de 8,000 páginas, ahí tiene. Exactamente. Y quiero aprovechar, complementando lo que decía la licenciada Hazel Díaz, que nosotros en esto también lo que tenemos que apostar es a un cambio de cultura, ¿verdad? No solo en la cultura de la institucionalidad, sino en la población, porque si analizamos la encuesta de la Contraloría sobre la percepción de la transparencia, vea qué interesante, la mayor parte de los funcionarios públicos dicen que las instituciones son transparentes, pero la mayor parte de los habitantes, la ciudadanía, dice que no. Entonces ahí hay una contradicción, o una lógica de que dependiendo a quién se le pregunte, ¿verdad?, así va a ser las respuestas. Y una de las cosas muy importantes también es que si en esta cultura nuestra de poca participación tenemos que buscar un motivo, ¿verdad? Y si existe información de fácil acceso, comprensible, es mucho más probable que la gente participa, porque si no existe esa posibilidad, vamos a seguir en lo mismo. Y en el caso específico de las municipalidades, que como usted bien lo decía, está más cerca de la ciudadanía, esa es una gran oportunidad para que las autoridades municipales entiendan que esto es un asunto de una oportunidad, aprovechar estas oportunidades en que la Defensoría junto con el SICAP y otros profesionales estamos apostando a ayudarles. Claro, yo ya casi caigo en el tema de las municipalidades, pero además, don Orlando, yo quería reflejar respecto a este tema, hay un voto de la Sala Constitucional que a mí me encantó creo que es la base sobre el que se han basado, valga la redundancia, un montón de votos de acceso a información pública, que dice que la administración pública tiene que ser una casa de cristal. Después la adoptó, lo advierto, el gobierno de Luis Guillermo Solís, pero esa es una frase de la Sala Constitucional, que tiene que ser una casa de cristal donde todo sea transparente y se mueva, y uno vea cómo se mueva. ¿Por qué es importante que esa casa de cristal en administración pública sea completamente transparente? Hay un tema principal que es la legitimidad del gobierno. O sea, para que el gobierno y su aparato, que es la administración pública, pueda generar un valor público, ¿verdad?, y un valor político, es importante que la gente pueda confiar en lo que se está haciendo. Y por lo tanto se hace necesario conocer de primera mano en qué se gastan los recursos públicos o qué tipo de decisiones se están dando, cuáles son las prioridades de ciertas organizaciones al momento que van a producir los servicios públicos. Por ejemplo, en el caso a nivel municipal, que es el que nos ocupa hoy, ¿por qué para cierto distrito se recogen los residuos sólidos 2 veces a la semana y en otro solo una? Entonces, de momento la gente puede tener una percepción de que son excluidos, pero la gente también necesita saber
cuál es la racionalidad detrás de eso. Bueno, ¿cuál puede ser la racionalidad? Hay más población. No, la población, tal vez el distrito es geográficamente pequeño, pero demasiado denso. Y eso involucra que haya que destinar mayores recursos ahí. ¿Qué uno puede escuchar? Que de momento le dan más servicios a aquellos porque son los que tienen más plata. Y eso no necesariamente es así. La ciudadanía tiene que estar informada. También es el cómo le entregamos la información a la ciudadanía, porque hemos tenido buenas iniciativas en datos abiertos, pero quienes consumen los datos abiertos como parte de la sociedad civil es gente que sabe manejar software, que sabe manejar ciertos análisis que cualquiera no lo logra manejar. Entonces, en esto nosotros hemos sido bastante críticos en el momento de decir, bueno, la información le tiene que llegar a todos y todas. Al líder comunal, que es la base del funcionamiento del desarrollo del territorio, ¿verdad? Y que esa gestión del territorio que se da ahí en esa unidad de comunidad se vaya transfiriendo en escalas hacia el nivel nacional. Por lo tanto, volvemos a insistir en lo mismo. Las páginas web es un elemento, pero es un elemento importante que nos permite abrir los libros y abrir la gama de los servicios que estamos brindando. Uno como profesor en administración pública a veces se sorprende porque tengo al frente 35 o 45 futuros profesionales en administración pública y uno habla de ciertas organizaciones públicas y ellos no la conocen. O uno puede hacer una pregunta sencilla: ¿quiénes son los regidores? ¿Quién es el síndico de tu barrio? Y no lo conocen porque no ha habido esa apertura, ¿verdad? Y es de doble vía, la apertura de que la municipalidad tenga la información de frente diciendo estos son los responsables de los recursos políticos del cantón, pero también del ciudadano y ciudadana, porque hay un deber y una responsabilidad del ciudadano y ciudadana en exigir esa información, ¿verdad? Y esa parte es elementaria y clave en este asunto. Claro, pero eso es muy curioso porque incluso en algún momento cuando yo he tenido estas discusiones con jerarcas o empleados públicos, ¿verdad? Después de convencerlos de que es información pública, es decir, voy a usar una frase muy popular, primero se sientan en la galleta y dicen no, los salarios no puede ser información pública. Okay, cuando usted les dice, bueno, no, pero es que aquí está este voto de la sala, esto es lo que dice la ley, listo, cuando los convenciste te dicen, sí, pero no debería. Incluso le dices, sí, hay una discrecionalidad, claro. Si hay toda una racionalidad detrás de que la información sea pública, ¿verdad? Y yo creo, y usted que tiene contacto con tantos alumnos, yo creo que eso es un tema cultural que está súper arraigado en nuestro país. Sí, vamos a esto, cuando le damos una tarea a los estudiantes de administración pública, le decimos, bueno, es que tienen que ir a la organización X a entrevistar a los funcionarios, y de momento llegan al otro día y le escriben a uno, profesor, es que me solicitaron una carta de la escuela de administración pública indicándome que yo soy estudiante, que vengo a hacer esta información para tal cosa. Y digo, ¿pero qué eres? ¿Ciudadano o estudiante? Usted tiene que aprender a exigir la información como ciudadano y ciudadana, ¿verdad? Y para eso hay recursos legales. Y yo creo que también, la Defensoría y nosotros que estamos aliados en este proceso, debemos luego de esto hacer una campaña indicándole a la gente cómo puede requerir esa información, porque está la ley de petitoria, está la ley general de administración pública que establece términos puntuales, ¿verdad? Todo el tema de datos que se están dando. Ahora hay una tendencia en los gobiernos municipales de hacer política pública cantonal de apertura de datos, ¿verdad? Tenemos varios, Esparza que está bastante avanzado en el tema, tenemos Heredia que también está avanzando en el tema, y un sinnúmero de municipalidades que sabemos que han sido acompañados ya sea por nosotros como centro de investigación y capacitación en administración pública, o sea por la Escuela de Administración Pública con una iniciativa que tiene del Laboratorio de Innovación Pública, o sea por la misma OEA con el Trust for the Americas, que también ha ido cantón por cantón incentivando básicamente el mismo paquete de qué es lo que tenemos que hacer para que el cantón sea más abierto, ¿verdad? Claro, pero es que hay una diferencia entre el manejo, y usted lo dejaba ver al inicio, de datos abiertos y la información pública. Claro. Porque
yo puedo decir, bueno, yo quiero saber cuánto gastó mi municipalidad en arreglar carreteras el año pasado. Y me dicen, ahí está en la página del presupuesto. Y usted dice, por supuesto, tengo que meterme. Sí, tengo que meterme, seguramente me bajará un Excel, tengo que buscar cuál es la partida y además cuál fue el presupuesto, cuál fue la ejecución y si hay una partida parecida. Ok, eso es dato abierto, ahí está el dato. Ahí está. ¿Verdad? La cosa es que esa información, don David, sea comprensible justamente respecto a este tema. Gracias, Randall, por justamente mencionar el tema. Aclarar dos puntos importantes respecto a la forma en cómo se habilita ese derecho de acceso a la información. Creo que son dos principios importantes que acá hemos estado comentando de manera intrínseca, pero los quiero mencionar claramente, que es uno, que es la publicación proactiva, y eso es cuando las instituciones del sector público, de manera unilateral, sin que nadie lo solicite, ellos habilitan la información y la ponen a disposición de la ciudadanía para cualquier uso. Eso es la publicación proactiva. Y luego tenemos la publicación reactiva, que es cuando hay una solicitud expresa de una persona a información que es pública que no se ha publicado de manera proactiva. Ahora, la necesidad de una ley de acceso a la información, por ejemplo, es que regula un poco la aplicación de estos principios. Nosotros somos, como Costa Rica, parte de un grupo selecto de países de América Latina, donde están Cuba, Venezuela, Bolivia y Costa Rica, que no tienen una ley de acceso a la información. Y que eso, evidentemente, en el marco de esta conversación, pues limitan la aplicación de estos principios. Cuando hablamos de la publicación proactiva, entonces tenemos a las instituciones públicas liberando información. Y pueden liberar información en distintas maneras, ¿sí? Ahorita hablábamos de que podría estar fácilmente procesable, por así decirle, o entendible para la ciudadanía, pero a veces no es así. Yo quiero separar ahí un par de temas conceptuales en cuanto a esa publicación proactiva, porque es una aclaración conceptual. Cuando hablamos de datos abiertos, no estamos hablando exactamente de ese derecho de acceso a la información, ¿sí? El derecho de acceso a la información se cumple cuando yo, por ejemplo, como ciudadano, voy y solicito, qué sé yo, en el sitio web consulto cierta información específica que es pública y la tengo. Esa información podría venir como documentos en PDF que yo descargo, son informes, por ejemplo, de la ejecución de presupuesto, por decir algo. Yo tengo acceso a esa información y ahí se está garantizando ese derecho de acceso a la información pública. Cuando hablamos específicamente del término de datos abiertos, se eleva un poco ese concepto. No es solo tener acceso a esa documentación, sino de qué manera yo tengo acceso a esos documentos, a esa información. Porque el concepto de datos abiertos lo que trae intrínseco es los formatos, en cómo están disponibles para que yo pueda procesarlos. Cuando hablo de datos abiertos estoy hablando que son formatos que están disponibles para que yo, como persona usuaria, pueda utilizarlos de manera inmediata, básicamente. Entonces, ¿de qué manera eso está disponible para que yo lo pueda usar de manera inmediata? Ese es el concepto de datos abiertos. Y hay algunos elementos técnicos y legales que se consideran como parte de eso para determinar qué es un dato abierto. Entonces, cuando hablamos de datos abiertos, ahí elevamos un poquito ese concepto de acceso a la información. En el índice de transparencia, nosotros nos concentramos en evaluar lo que es la información proactiva, la que se publica de manera proactiva. Por eso es que se basa en consultas específicas de piezas de información que están disponibles en el sitio web de las instituciones. Entonces, se hace una evaluación en ese sentido, ¿verdad? De lo que esa información está ahí disponible. Eso no le resta a que las instituciones, por ejemplo, puedan publicar información en formatos que cumplan con las condiciones de datos abiertos, que, como ahora decía Orlando, quizás están más dirigidos a la comunidad datera, por así decirlo. O sea, esas personas que tienen más habilidades para procesar ciertos datos, donde tal vez no son tan amigables las estructuras, pero puedo procesarlos, puedo generar gráficos. Una base de datos y me agarro de ahí. Exacto. ¿En qué formato está esa base de datos? Es lo importante para que cumpla con la condición de datos abiertos. Ahora, esto también habla de la necesidad en la sociedad de que existan, pues, más bien lo que quiero decir, para las instituciones entender de que hay diferentes tipos de usuarios en la ciudadanía también. Está
la persona que necesita datos en este formato, que quiere la base de datos porque es un emprendedor, está conectando datos de diferentes instituciones, está haciendo alguna predicción especial, quiere vender esto, está desde ese tipo de usuario hasta la persona que sencillamente lo que quiere saber es quiénes son los regidores, como ahorita mencionaban, de su municipio, ¿verdad? Y eso es algo que muy puntual puede entrar al sitio web y mostrarlo. Las instituciones tienen la necesidad de ponerse en los zapatos de la ciudadanía en ese sentido y entender de que hay diferentes tipos de comunidades también y favorecer un poco a esos tipos de comunidades según sus necesidades. Eso es parte de un tema de madurez, pues, que creo que se va adquiriendo conforme en relación al derecho de acceso a la información y que lo estamos presenciando poco a poco. Claro, pero además yo siempre cuando hablo de información pública, información en general, siempre pongo el ejemplo de que usted esté en otro país y alguien le haga una pregunta respecto a donde usted vive. La facilidad con la que usted tenga el acceso, es decir, usted anda al teléfono, entonces yo llego a... ¿Dónde he querido ir siempre? A Islandia. Yo llego a Islandia y entonces me dice un islandés que conocí cenando y me dice, ¿y cuántas escuelas hay en la Unión? Ok, entonces yo agarro el teléfono y pongo, ¿cuántas escuelas hay en la Unión? En el cielo del acceso a información pública tendría que salirme de una vez, ¿verdad? O si me preguntan, mira, ¿cada cuánto recogen la basura? Aquí, me dice el islandés, aquí recogemos la basura todos los días. Y yo digo, bueno, no, allá, dame un segundo. Entonces podemos ver, ¿cada cuánto se recoge la basura en la Unión? Exacto, los programas de reciclaje, bueno, todo eso debería estar al alcance de la mano, ya publicado de manera proactiva. A mí lo que me preocupa cuando veo el índice, y es que hoy se revelan justamente los datos, es que hay solo 4 municipalidades que pasaron. Y pasaron es como pasar en el cole, es de 70 para arriba. Solo hay 4 municipalidades que pasaron el índice de transparencia del sector público costarricense. Y las voy a decir: Montes de Oca, Heredia, Santa Ana y Palmares. Todas las demás tienen que repetir el año, doña Giselle. Sí, y es preocupante. Y yo sí quiero indicar que estas 4 municipalidades que pasaron y un poquito las que están en estos primeros lugares, es porque han hecho un esfuerzo sostenido del cual nosotros somos testigos, porque hemos estado trabajando mano a mano con ellas, por mejorar su gestión en materia de acceso a la información y transparencia, ¿verdad? Eso es lo que implica es que eventualmente en la cultura institucional, en los programas internos de los gobiernos locales, el tema no es tema todavía, ¿verdad? Y eso nos preocupa, y nos preocupa especialmente cuando hablamos los órganos de control, cuando nos reunimos Contraloría, Defensoría, Procuraduría, y tenemos el mismo número, o más bien las mismas instituciones denunciadas, y cuando la mayoría de los asuntos tienen que ver con omisión de respuesta, con negativa del derecho de acceso a la información, ¿verdad? Con no respuesta del derecho de petición. Entonces uno dice, eventualmente, si los habitantes tienen que estar recurriendo a que se les tutele su derecho, es porque dentro del quehacer institucional todavía no está comprendido y entendido que es el ejercicio de un derecho humano, ¿verdad? De hecho, acabo de poner en Google, salario de regidores municipales Costa Rica. ¿No? Eso debería ser un dato público. Es un dato público. Lo primero que hay es una nota de La Nación, ¿verdad?, que dicen regidores de Alajuela ganan más que los directivos de los bancos. Es decir, no es la administración dándolo a conocer, sino es la prensa haciendo una investigación. Viene en segundo lugar una tabla de salarios de la Municipalidad de Heredia, en buena hora, ahí pasó, y después viene Wikipedia. Es decir, yo no consigo saber, incluso, y permítanme hacer el ejercicio en vivo, voy a poner el de mi cantón, salario de regidores municipales, La Unión. Vamos a ver, salario, regidores, La Unión, Costa Rica. Viene el nombre de los, en la página de la municipalidad, y viene, vamos a ver, el escalafón salarial. Lo que quiero saber es si el escalafón publicado me permite determinar la información que yo necesito. Ponga dieta de... Sí, dieta en lugar de salario, sí.
Tienen el micrófono apagado. Perdón, sí. Los regidores reciben dieta, no reciben salario. Gracias. Regidores, dietas, consejo. Bueno, de la Unión, vamos a ver si lo tengo. No me aparece si lo pongo así, ok, que yo debía poder ponerlo así, obtener la información, pero en segundo lugar me sale dietas, Consejo Municipal 2018, transparencia, datos abiertos, Municipalidad de Heredia. Ahí está, Sí, ahí está, ¿por qué pasó? Heredia, exacto. Me pueden, disculpen que haga eso, pero doña No, Jesús, es ¿usted me que- puede decir en qué cantón vive usted? San Pablo, Heredia, y está bajito. Ya lo vi. San Pablo, Costa Rica. Viene solo el nombre de los miembros del consejo. Don Guillermo, ¿usted me puede decir en cuál cantón vive usted? Moravia. Ahora está arriba. Sí. Vamos a ver si me sale Moravia. No. ¿Tiene página web? Sí tienen. Ni Sí, siquiera. sí. Ah, sí, ya vi, me salió en la 10ª posición de Google. Y no viene las dietas de los regidores. Don David, ¿usted me puede decir en cuál cantón vive usted? Grecia. Orgulloso griego hoy aquí. Así es. Somos realmente dos. ¿Usted sabe de Grecia? Ah, bueno, ya se me adelantó. Tampoco viene. Ojo, yo no estoy diciendo que en la página no estén. Lo que digo es que si yo la busco Boca rápida, de una fácil, manera, no la encuentro, don David. Quiero aportar ahí, Randall, hay un tema importante y es una asociación que existe entre esto que estamos hablando, la transparencia y el derecho de acceso a la información y las tecnologías de información. En ese sentido, quiero decir que, o sea, inevitablemente hay una relación porque hoy en día, como ciudadanos de información, nos basamos, y justamente lo estamos haciendo acá en vivo, consultando en la web la información y viendo a ver qué encontramos, ¿no? Lo digo porque los resultados que arroja Google dependen mucho de algunos temas técnicos del diseño de los sitios web de las instituciones. Ahora, no es que necesariamente, como usted ahora lo decía, no es que no lo tengan en la página web de la institución, pero hay unos temas técnicos de diseño que tienen que ver con la facilidad con lo que los motores de búsqueda encuentran esa información que las instituciones pueden tomar o no en cuenta. Si no toman en cuenta ese principio, ahí le están impidiendo o incomodando, dificultando mucho a ciudadanos encontrar la información. Eso es un tema que hay que... Yo ya perdí con el islandés. Digamos, el islandés en la conversación me gorrió. Sí. Ya me dijo, listo, aquí somos mejores en todo eso. Estoy seguro que él hubiera hecho la prueba cantón por cantón, totalmente al azar, y le hubieran salido, sí. Además, ya tengo una aplicación donde me dice, ahí están. con visualizaciones y gráficos y demás. Sí, pero estamos volviendo a nuestro contexto y separándonos un poco del desarrollo de Islandia. Estamos en una transición, ¿no? Como sociedad y dentro de la administración pública. Eso es un tema también que se impulsa dentro de la administración, no solo el acceso a la información, sino garantizar una mayor, ¿cómo decirlo? Fortaleza de la cultura digital dentro de las instituciones públicas, porque con eso también se garantiza el derecho de acceso a la información, es esencial. Y aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es un tema técnico de diseño del sitio web el que está impidiendo encontrar esa información, porque si bien es cierto, muchos municipios no la tienen, muchos municipios sí tienen esa información también. Lo digo porque en el marco de la evaluación del índice, claro, tenemos eso como un indicador específico, o sea, hay una calificación específica para ese conjunto de datos, que si está disponible lo que es la información respecto a las dietas de todos los miembros de juntas directivas, si es de instituciones o consejos municipales, en el caso de los municipios. Pero debe ser complicado para acceder a esta información, que yo digo, porque la municipalidad me puede decir, claro que ahí están, vea, usted agarre el informe de gastos del año pasado, ¿verdad? Agarra el rubro en particular, lo divide entre la cantidad de regidores y tiene el dato. Y sí, ahí está el dato. Bueno, eso es justamente, digamos, una perversión del acceso a información pública. Por eso es que dije que tiene que ser entendido y tiene y don David lo decía muy bien, se cumple cuando yo me satisfago de la información que estoy buscando, no cuando se hace la consulta o la búsqueda. Pero, doña Hazel, yo quisiera partir de lo más básico. Dígame, por favor, que las 81 municipalidades del país tienen página web. Eso es lo mínimo, así, lo mínimo. Es como cuando uno va a jugar bola y dice, tenemos bola.
Don Randall, no tenemos bola. No. No tenemos bola en todas La las... bola es de Repretel. La bola de Repretel, dirían ustedes. ¿Por qué? No tienen todas las municipalidades del país página web. 7 son las que no tienen, ¿verdad? Y más bien le voy a pasar la bola a Guillermo, que tiene un pronunciamiento reciente de la Sala Constitucional donde nos piden meternos en ese tema. Pues. Sí, correcto. Es increíble a estas alturas, donde hay un voto muy preciso de la Sala Constitucional del 2008, donde se establece... 2008, donde se establece el primero. 2008. 2008, donde la Sala regaña a toda la institucionalidad, donde dice que de la necesidad que haya una comunicación virtual en el 2008. El que menciona Hazel es del 2018, 12.129, 2018, donde en un caso particular de una municipalidad, de una señora Floribeth Anderson, ella reclama de que ante una enfermedad que padece y un problema que hay de obstrucción de una carretera, tiene que dar una vuelta, y que ella quería hacer un trámite por línea y la página no se la permitía. La Sala hace un análisis de ese voto, o sea, retoma el voto del 2008, hace toda una referencia al mismo, hace referencia a los resultados de esa municipalidad en el índice de transparencia de la Defensoría de los Habitantes, coordinado con SICAP, y al final les dice que les da 3 meses para corregir eso, lo cual pasó, pero en el antepenúltimo párrafo le ordena a la Defensoría de los Habitantes que hagamos una revisión de cómo están los hipervínculos en todo el sector municipal. En eso hemos venido trabajando Hazel y yo en los últimos meses. Curiosamente, la mitad de las instituciones nos contestaron. Hombre, porque no revisan el correo electrónico y no tienen página, van a revisar el correo electrónico. Bueno, resulta que algunos alcaldes tienen, ¿cómo se llama? Utiliza más el Facebook. Les mandamos prevenciones, y nos contestaron el 50% de los que faltaban, y nos quedaron alrededor de 10 municipalidades que las estamos citando para los primeros días del mes de diciembre a la Defensoría, y ya eso es un acto oficial donde ellos tienen que llegar a dar cuenta de por qué no están cumpliendo no solo con la Defensoría, sino con el mandato de la Sala Constitucional. En eso estamos. Perdón, Randallcito, yo tengo un dato ahí. Bueno, y cuando hizo la pregunta yo hasta respiré profundo, porque es causa un pesar. Da vergüenza. Sí, es da pena ajena lo que decimos. Es penoso, no es penoso. Sí. Y de hecho el índice reconocen eso en algún sentido, porque a esas instituciones, en este caso municipalidades, que son de las que estamos conversando, las califica con un 0. O sea, no es que las excluye de la evaluación. Claro. No, sí las califica y les pone un 0, porque es la máxima obstrucción al acceso a la información. Es el máximo ridículo no tener dónde publicar la información. Lo que quiero mencionar es que, bueno, yo creo que el índice ha venido impulsando un cierto cambio, además de este tema de la transformación digital que venimos hablando, porque el número de municipalidades que ha estado sin sitio web se ha venido reduciendo, sí. En el 2016 fue el primer año donde evaluamos, la evaluación arrancó en el 2015, pero ese año algo más como un piloto, era una fracción de municipios los que participaron, eran 40. En el 2016 participaron todos, incluimos incluso los consejos municipales, y en total sumaron ya 89. De esas 89, en el 2016, 26, es decir, el 29%, 26 no tenían un sitio web. Ok. Es un número alarmante, penoso, que es lo que venimos conversando. Ahora, todavía más escandaloso. Claro, todavía mucho más. El número ha venido reduciéndose. 26 fue en el 2016, en el 2017 fueron, a ver, aquí bueno, se me fue el dato, perdón, en el 2018, por ejemplo, ya pasamos a 20, y este año ya fueron 11. Entonces, bueno, de 26 en ese año, el 2016, ahora son 11. Sigue siendo la situación penosa y alarmante. Y llama... Más del 10% es. Correcto. El 12% para ser preciso. ¿Me puede decir alguna municipalidad que estuviera, no sé si tienen la lista, en 2016 sin página o 2017 y que hoy la tengan?
que no la tuviera en el 16 y que ya hoy sí la tenga. Hay un grupo importante de esas. Sí. Deme un segundo. Le puedo mencionar quién no la ha tenido en los 5 años. Y sigue sin tenerla. ¿Quién es? La Municipal de Limón. Vamos a quemarla. Uf. La que la Contraloría dice que es un absoluto desorden. Esa misma. Esa misma. De hecho, ese es el único caso que a lo largo de todas las evaluaciones no ha tenido, porque han habido algunas, y uno entiende algunas condiciones donde ha habido en algún año, tuvieron un sitio y luego no estaba por alguna u otra razón, entonces han habido vaivenes, pero de manera consistente en los 5 años ese municipio no ha pero tenido es cabecera de provincia. Estoy de acuerdo, yo no estoy no digo, usted no es de no voy a regañarlo, pero es una cabecera de provincia. No, pero tal vez un limonense te va a hablar. Hay que aclarar ahí. No, inclusive eso nos tiene muy preocupados a nosotros. Pero hay que aclarar, porque nosotros en esto hemos venido coordinando con la Unión de Gobiernos Locales, y la Unión de Gobiernos Locales nos informó que le han estado ayudando a varias municipalidades, entre otras a la Municipalidad de Limón, y que la página está lista. Pareciera que hubo un problema de lo que ahora nos mencionaba David, del buscador, de la dirección que colocaron, que fue algo que no fue accesible en línea. Eso pudo haber sido un problema técnico, pero que la página está, porque así nos lo manifestó la Unión, pareciera que está. Yo me metí a una página en Facebook que se llama Municipalidad de Limón, ¿verdad? Tiene 3.500 seguidores y dice: bienvenidos al sitio oficial de la Municipalidad de Limón. Sí. Nada más, es lo único que tiene. Lo publicaron el 8 de abril de 2012. Sí. O sea, realmente da pena. O sea, y además es una cabecera provincia y tiene un montón de plata del presupuesto. Y Guillermo lo mencionó, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, recuerdo, iniciando en marzo mi gestión, fuimos a conversar con 40 municipalidades, precisamente porque también parte de esta alianza que hemos hecho, tenemos una guía de qué es lo que debe de contener un sitio web, ¿verdad? Claro. Para facilitar los procesos. Y recuerdo muy claramente que la Unión está poniéndole todo vapor, con 3 funcionarios, si no me equivoco, para ayudar a estas municipalidades a cumplir con este mandato. Pero yo también quiero destacar que por lo menos en las municipalidades que nosotros hemos trabajado de manera directa en este tema, también hemos logrado esquemas de cooperación horizontal. La Municipalidad de Heredia es una municipalidad que lo llame para que lo oriente de cómo debe ser el sitio web, la ayuda está disponible totalmente. O sea, Ana y el equipo de las que trabajan en la Municipalidad de Heredia en este tema de gobierno abierto y transparencia, son unas personas con una alta vocación de ayudar y colaborar. Palmares en su momento, ¿verdad? Muchas de estas municipalidades vienen subiendo porque llaman a Palmares y le dicen: Palmares, explíqueme cómo fue la experiencia. Hay un tema también que es preocupante, es el recurso para crear la página web, ¿verdad? No todo el mundo puede crear una página web. Hay herramientas gratuitas y demás, pero, digamos, hemos conocido alguna experiencia que nos han dicho el alcalde: bueno, es que ahí intentamos con un practicante hacer una página web, la logramos, subió, pero nadie la actualizó. Entonces, ¿de qué sirve tener una página web 2012 que no se actualiza, ¿verdad? Entonces, hay que hacer un balance definitivo que nos permita poder acompañar hasta cierto momento y que de ahí en adelante sea un mecanismo muy sencillo que puedan ellos actualizar la información esencial. Pero aún que no, o sea, solo que no tengan la careta, aunque sea, claro. Digamos, hay una página de internet que se llama esnavidad.com y pregunta, hay una que se llama frijoles gritones, gatorrebotando.com y es en serio, hay una que se llama la página web más larga del mundo.com, esa es la de, como los grandes, esa es la dirección, sí, sin duda alguna. Hey.com, viernes.com, los patos son lo mejor.com. Es decir, voy a diferir con usted en algo que dijo. Usted dijo, no cualquiera puede tener una página de internet. No, sí, cualquiera puede tener una página de internet. El detalle es tener una buena página. Exacto. Pero una buena página, tiene una página de internet. El solo hecho de no tenerla, aunque sea que aparezca la careta de la municipalidad,
digo, es el ridículo. No, y viera la guía que nosotros tenemos, que está disponible en los sitios web de la Defensoría y nosotros como SICAP, te dice cómo hacerlo, de qué botón tiene que tener, qué tipo de información te tiene que colgar. Claro. Está todo, o sea, hay un manual para hacerlo. Si me permitís, hay una cosa, una experiencia hoy en la mañana, estuvimos en la municipalidad de Desamparados, porque una colega suya, Natalia Romero, con el apoyo del señor alcalde, y esto no es magia, eso le pasó a la Contraloría, le pasó a la Defensoría cuando se dieron cuenta de los resultados de este índice en 2015. Entonces llamaron, esto no es magia, es llamar a un grupo de personas, un equipo de trabajo, y en la municipalidad hoy estuvo gente de planificación, de proveeduría, de ¿cómo se llama?, de los aspectos ambientales, por ejemplo, control interno, el auditor, etcétera. Y entonces conformaron ese equipo que es el que va a trabajar con la guía para poder subir esos niveles que subieron este año, pero ellos ya quieren ir a los primeros. Entonces lo que se ha creado es una competencia sana, que lo hemos llamado así. Claro. Sí. Perdón, Randall, yo es que solo tengo la carga porque quemé a Limón y no quemé otras, porque hay otras que desde el 16... No, vamos a quemar las 11, por favor. Que desde el 16 no tienen sitio web. Específicamente, municipalidades son Golfito, Ojancha, Jiménez, Matina, Talamanca y Limón. 3 de Limón, de la provincia, ¿verdad? Esas son municipios que desde el 16 no tienen sitio. Ahora, Limón, Golfito, Ojancha, Jiménez, Matina y Talamanca. Sí. Golfito, Ojancha, Jiménez, Matina. Sí, esos. Los otros son los consejos municipales. Sí. Tenemos ahí el de Cervantes, el de Paquera, el de Tucurrique y el de Monteverde. Esas son las 11, digamos, que este año tienen calificación de 0 y que tenían calificación de 0 también en el 2016. Claro, pero es que vamos a ver, yo no es que lo entiendo, los consejos municipales también tienen una función, pero digamos que tienen una estructura menor que una municipalidad. Pero la municipalidad de Golfito, cuando tiene ahí el depósito libre, que Limón tenga 3, que la provincia de Limón tenga 3, o sea, realmente da mucha pena, porque ahí sí, cuando internet va por 3.0, digamos, aquí apenas están pensando cómo abrir un portal. Y tal vez ahí, Randa, yo creo que, digamos, uno, porque lo hemos visto en muchos casos, uno cuando cuestiona algún gobierno local, ¿cuál es la forma en que usted se está comunicando con con los habitantes del cantón? Lo que te dicen ahora y es, no, es que yo lo hago vía Facebook. No, es que yo tengo Twitter. Bueno, Twitter todavía tanto así no, ¿verdad? Pero Facebook, y esa es mi forma y así yo rindo cuentas. Y bueno, entonces quiere decir que para muchos, primero, sí saben que hay una necesidad de usar las tecnologías de la información para la comunicación con sus habitantes. Pero segundo, creen que tener esa red social reemplaza la comunicación oficial. ¿Cuál es la diferencia de una página web? Es la presentación en el mundo virtual de la institución. Debería ser la institución virtual donde puedes ir, navegar, conocer, buscar, ofrecer servicios. Bueno, ahí se ofrecen servicios, puede haber de todo, ¿verdad? Y eso no puede ser reemplazado por la autoridad que pasa en una red social y que por ahí comenta todos los días y cree supuesto. Que eso es verdad. Pero además los perfiles, ahora nos lo decía alguien en Facebook Live, los perfiles se convirtieron más bien en un sitio de difusión de cosas sociales y de las fotos y de lo bonito que hace la MUNI. Es decir, no es un lugar donde yo me pueda meter al Facebook de la Municipalidad de Limón y que ponga presupuesto 2015. Acceder a la información pública no te lo da. Sí, no me lo dan. Yo solo leo lo que ellos quisieran publicar en Facebook. Claro, porque este proyecto no funcionó. Les vamos a comentar hoy por qué la Contraloría no aprobó nuestro presupuesto. Es una red de difusión. Es una red de difusión. Exacto. Ahora, esa no es claramente la forma en que deberían de comportarse las redes sociales de instituciones públicas, ¿no? De hecho, el índice sí evalúa si las instituciones tienen... el índice está compuesto por 95 indicadores, ¿verdad? Eso para darse una idea de la amplitud de temas que están cubiertos ahí. Dentro de algunos de esos, dentro de la dimensión de participación ciudadana, hay una parte donde se evalúa si las instituciones tienen perfiles en redes sociales, específicamente en Facebook, que en su momento tomamos esa decisión porque acá en el país pues es lo que más se usa.
Pero cuando revisamos si una institución tiene un perfil en Facebook, tenemos un indicador que consulta si existe ese perfil, pero luego tenemos un indicador aparte que evalúa si las instituciones hacen publicaciones constantes. Entonces ya tiene que ver un tema con la actualización. No pasa lo que ahorita está mencionado en el caso de este limón, que decía que desde 2012 fue la última actualización. Y luego tenemos un tercer indicador que evalúa si hay respuesta a las consultas de las personas, porque en Facebook las personas libremente pueden escribir comentarios y hacer preguntas. Entonces buscamos saber si por ahí hay respuestas a ese tipo de consultas que la gente escribe por ahí, y tenemos todavía un cuarto indicador que evalúa si la institución usa su perfil no solo para hacer promoción de lo que hace, sino además invita a la participación en algún sentido, es decir, si lanza algún tipo de consulta o hace algo de ese tipo. Entonces estos son temas que, por ejemplo, el índice está evaluando, tratando de algún sentido de promocionar esa cultura de utilizar esas redes también como espacios de participación más reales, más cercanos a la ciudadanía. Incluso ahí se está trabajando en una versión 2.0 del índice, ¿verdad? Que vamos a ir a analizar el contenido propiamente, ¿verdad? De cada uno de estos aspectos, que nos va a permitir medir con más puntualidad ese acceso a la información, si efectivamente es la más adecuada para la ciudadanía, y los esquemas de participación. Un mecanismo puede ser gestionar la red social, Facebook, Twitter, la que sea, pero por medio de la propia plataforma del sitio web. Claro, por supuesto. Pero vea qué complicado. Si digamos que yo soy estudiante suyo de Administración Pública, don Orlando, usted nos dice a los estudiantes... Te envío a Limón. Me fijo. Y entonces ese día nos dice, bueno, la tarea para la próxima semana es la siguiente: ¿quién es el alcalde de Talamanca? Sí, sí. Pero además, advertencia a la derecha: no pueden usar Wikipedia y todos los que pongan los profesores. Que no hay que montarse en el bus y llegar a Talamanca. Oh, no, vea qué fácil. Yo puse en Google alcalde de Talamanca y me lo dio Melvin Gerardo Cordero. ¿Pero quién me lo dio? Wikipedia. No lo puedo usar para la tarea. Tengo que al menos llamar. Para verificar. Para llamar tengo que llamar al 113 para pedir el número, porque ni siquiera existe. Porque no lo tienes. Exactamente. Claro. Ese es el nivel de atraso respecto a estos temas. Pero bueno, nos fuimos a las que están al fondo de la tabla, digamos, realmente, las que van para segunda división. A mí, la de Limón en lo particular, para que don David no sienta tanta carga, me enferman algo. Es una que una y otra vez ha sido cuestionada por el Ministerio Público, por la Contraloría General de la República y por los propios habitantes. Y es cabecera de provincias. Y es cabecera de provincia, digamos, es realmente la de Limón es nefastamente desordenada. Y no lo digo yo, lo de desordenada, lo de nefasto sí, lo dijo en desordenada también la Contraloría General de la República. Pero hay otras, 85, contando estas 6, y me van a decir, solo hay 82, no, es que hay consejos distritales, que se quedaron. Y entonces ustedes analizan, por ejemplo, el acceso analizan acceso a información pública, rendición de cuentas, participación ciudadana y datos abiertos. Si nos vamos a acceso a información pública, ¿cómo vemos esos resultados? Porque vi que hay algunas con calificaciones muy altas. Es decir, la Municipalidad de Montes de Oca 9.8, la Municipalidad de Santana 9.8 también, la de Heredia 9.5. Sí, hasta el equipo lo tienen bien que... Y la de Alajuela, Turrialba, Alvarado y Liberia 85. Claro. Pero ¿cómo nos va en el índice cuando nos centramos en acceso a información pública? Ahí, perdón, Grandet, solo quiero hacer una aclaración. Yo con mis aclaraciones, pero me toca un poco, digamos, en la rigurosidad metodológica del instrumento hacer algunas aclaraciones para que la gente también tenga claro de lo que estamos hablando. En el índice, cuando hablamos de acceso a la información, estamos hablando de información institucional básica, por así decirle. Porque normalmente cuando uno hace la referencia al concepto de acceso a la información, como que hace más referencia a la petitoria, al derecho de petitoria. Es como que y no es eso lo que está evaluando el índice, sino cierta información institucional. De hecho, yo acabo de hacer un filtro que tenemos con los datos y le puedo decir, por ejemplo, a nivel de todos los municipios
qué en materia de acceso a la información está muy bien y qué está muy mal. Digamos, qué piezas de información, qué conjuntos de datos. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, que lo que son la información de los servicios, es decir, qué servicios generales ofrece cada municipio, en eso la calificación nacional es de un 81, ¿verdad? Esa es la más positiva. Uno podría decir manda. Exacto. Es como que usted tenga, tenga una página donde venda cosas y lo mínimo que tiene es que vende. Bueno, le voy a agregar un poco de picante ahí. Adelante, o sea, adelante, la nota es un 80. Sí, tampoco o sea, es que... No, yo quiero decir, no. ¿cómo no tiene un 100 en un tema como ese? Aquí básicamente hay dos indicadores específicos dentro de este tema, que es qué servicios y cómo tengo acceso a los trámites. Entonces, es qué puedo hacer y cómo lo hago. Okay. Eso es lo que se evalúa. Entonces, ahí la razón por la que no llega quizás al 100, pues es que hay mucha debilidad en el cómo. Entonces, por ahí no se llega al 100. Y ahí sacaste a las 7 con 0. Ahí está todo el grupo. Bueno, ellos también inciden, correcto. Claro, habría que sacarlas. Algo que está muy bien, el directorio electrónico también. Bueno, todos la información de contacto de los funcionarios, es correo, teléfonos. Todavía esto es con un 70. La información institucional básica, la misión, visión, el organigrama, esa información, hay 70, esos son los que pasaron. Veamos la colita, lo que está abajo, los temas que tienen que ver con asesorías externas. En eso la calificación general de todo el sector es de un 7. O sea, de 0 a 100 tiene un 7. O sea, esa es toda la información. De 0 a 100 tiene un 7. Sí, hay un 7. Esa es la información que hay respecto a las asesorías externas. La información de los activos inmuebles. Que es compra pública, ¿verdad? Sí, que es un dato hipersensible. Claro, y que tiene están que ver fondos con eso, públicos claro. de manera importante trasladándose a privados. Claro. Los activos inmuebles que posee la institución, ¿verdad? Que son propios, que son alquilados. Esa información de los activos, nuevamente, de 0 a 100 tiene un 10. Esa es la nota, es un 10 lo que hay información de activos. Okay. Las dietas, ahí para terminar con las dietas de las juntas de los consejos, la nota de todo el sector municipal es de un 15, de 0 a 100 un 15. O sea, esa es toda la información que hay respecto a este tema tan importante. Ok, amigos oyentes, imagínense que su hijo llegue del cole y usted le pide una nota y le dice, me saqué un 7. Y dice, bueno, 70. No, un 7 de 100. O un 10 de 100 o un 15 de 100. Y sí, la reacción sería exactamente la misma. Y incluso en la dirección electrónica, perdón, no me puedo sacar el limón de la cabeza en esto. Si usted llama a la Municipalidad de Limón y dice, ¿me puede dar su correo? Le va a decir, por supuesto, 800-1000 Limón, Costa Rica, porque ni siquiera, ojo, el no tener página web impide además tener un servidor que te genere el correo y eso te corta completamente la comunicación. Pero en estos rubros y particularmente las compras públicas de Hazel, a mí me parece gravísimo. Yo quiero unir este tema con un tema que como país nos tiene que interesar muchísimo, y es que los últimos índices que se han generado en materia de percepción de corrupción, lo que nos están diciendo es que el costarricense percibe mayor corrupción cada vez más, ¿verdad? Y en esa percepción, esta información es vital, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque se generan muchas conclusiones a veces a partir de la falta de información, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace con la plata? Yo quería hacer una acotación a lo que sea David, por ejemplo, en trámites y demás. La mayor denuncia que nosotros tenemos en la Defensoría tiene que ver con o negativa de respuesta, o dilación, o percepción de irregularidad en trámites administrativos en municipalidades. Y la segunda es en temas que tienen que ver con infraestructura pública. Es lo que más se denuncia. Entonces uno pensaría, ahí están completamente relacionados, un poco la gestión y la relación que tiene la municipalidad con los habitantes y lo que nos están diciendo estos indicadores. Y todo esto que está alimentando la percepción de corrupción, ¿verdad? Estaba viendo la página de la de la Unión. Usted abre y dice, detalle de la contratación de desarrollo, rediseño e implementación del portal web. Bueno, esperemos que el otro año salga mejor, porque efectivamente cuando usted se pone a ver incluso el tema de las compras, por lo menos que sea de fácil acceso, es decir, que usted pueda entrar a la página y verlo, tampoco viene. ¿Y cómo suma esto? Porque las municipalidades, don Guillermo, tienen dos frentes, digamos, o dos relatos que se generan a través de ella. Una es que no sirven para nada, es decir, no le encontramos utilidad. Y la otra, que son focos de corrupción. Yo no conozco, a veces por conveniencia política inclusive, a ciudadanos más denunciados penalmente
insisto, a veces por mera, porque yo quiero denunciarlo para que salga en las noticias el día antes de las elecciones municipales, que los alcaldes, o sea, realmente existe una percepción de la ciudadanía de que la administración de la cosa pública, particularmente de la local, es corrupta, y esto genera un mayor rechazo y una mayor distancia y una mayor legitimidad de las municipalidades. Sí. Claro, imagínense que hay casos que nos comentan de que existiendo recursos en la municipalidad para crear obra, dice, pero ¿por qué no se contrata? Ese es un signo, porque el gran problema que siempre nos dicen es que no hay dinero, pero ¿qué pasa cuando hay mucho dinero y no se contrata? ¿Qué pasa también cuando el proveedor de una institución eventualmente tiene 120 días de vacaciones? O sea, ¿por qué no se va? Claro. O sea, esas son cosas que llaman la atención, y relacionándolo con algo muy interesante en la que participamos Hazel y yo en estos días, que fue un foro que organizó la Asamblea Legislativa, donde estuvo la diputada Chan, que tiene presentado un proyecto del 20.799, que complementa el 19.113 que hace varios años nosotros trabajamos. Ahí estuvo doña Carolina Hidalgo también, el señor Castillo, presidente de la sala, y don Ignacio Alfaro como representante de la organización Abriendo Datos. Y la gran interrogante es, ¿se necesita un órgano garante para establecer la ley de acceso a la información en Costa Rica, que es precisamente donde van a ir las denuncias y donde se va a plantear las sanciones? Que yo les comentaba el caso de Chile y de Colombia, porque en Chile, no sé si usted conoce, y los que nos escuchan, de que en Chile, si la primera vez que usted no da la información, le pueden rebajar el sueldo en un 10%, y así sucesivamente hasta llegar a un 50%. Claro. Bueno, si eso pasara aquí en Costa Rica, el problema está resuelto. Sí, el déficit fiscal se acabó al mes. Tenemos que llegar a eso, o como en Colombia, que han metido a la cárcel una semana a un director por no dar información. Tendremos que llegar a eso en Costa Rica. Bueno, eso es una gran interrogante. Claro, pero yo quiero decirle algo respecto a Chile. Es que Chile tiene la particularidad de que es el primer país iberoamericano condenado por la Corte Interamericana por falta de acceso a información pública. Y eso le genera, ¿verdad? Había un proyecto de tala de árboles, si no me falla la memoria, que había un grupo conservacionista que había pedido la información al gobierno y no se la daban. Este grupo la exige, no lo logra, presentan una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la ve factible, la comisión eleva a la Corte Interamericana, y es la primera sentencia. Sí, la sentencia de Reyes Cloud. Exacto. Reyes Claude, ¿sí? Contra el Estado de Chile. Ese es el que genera, digamos, el dominó del acceso a información pública en América. Entonces Chile, digamos, que tiene el peso histórico y jurídico de ser condenado internacionalmente por falta de acceso a información pública. Pero hay otra cosa en México, y a mí me preocupa también. En México también se generó esta discusión respecto a si se necesitaba una ley de acceso a información pública, y se hizo una agencia de acceso a información pública. Lo que pasa es que México fracasó porque era tanto el volumen de acceso a información que finalmente a mí me la ha negado usted. Yo iba a la agencia, al instituto, y el instituto duraba más que lo que usted duraba dándomela en resolver mi queja por eso. Yo lo he valorado como profesional. Yo he dicho, bueno, vamos a ver, en Costa Rica tenemos un sistema en el que nos garantiza la jurisdicción constitucional, es decir, a ir a la sala cuarta, el acceso a información pública en unos plazos que a mí ya hoy me parecen, digamos, un poco lejanos de la realidad. Yo presento el amparo, bueno, primero tengo 10 días para que me hagan la petitoria, digamos, al día 9 digo, disculpe, don Guillermo, no entendí su consulta, me la puedo volver a hacer, vuelven a contar los 10 días, ¿verdad? Yo voy a la sala, me espero a que me admitan el recurso, al mes o a los 2 meses, la sala constitucional dice, don Guillermo tiene un mes para entregar esto a Randall, y ya duré 4 meses en todo el trámite. Pero digamos, de alguna manera hay una garantía de acceso. Lo que a mí me preocupa no es en este momento la garantía de acceso, sino la información que se publique de manera proactiva, que es la que queda a la libre de lo que cada institución decida, y pasa por el segundo ítem, por la rendición de cuentas. Que hoy decimos, nosotros queremos que nuestros gobernantes, don Orlando, nos den
cuentas de lo que hacen. Bueno, las municipalidades no lo hacen. Sí, sí lo hacen. Mira que cada 1 de mayo, creo que es si no me equivoco la fecha, donde, Sí, es el 1 de mayo. donde los alcaldes tienen que presentar un informe. ¿A quién? Al Consejo. Sí. Y ahí... Y ahí murió. Ya listo. y ahí paró. Evidentemente sí llegan asociaciones de desarrollo que están interesadas en ciertos temas. Solo tal vez... Es feriado, además. Conocemos como 1 o 2 alcaldes que van a los distritos. Por ejemplo, el alcalde de San Carlos es uno que va a los distritos dándole información, pero ya vemos que está denunciado ante el Ministerio Público. Bueno, entonces, dar información implica estar de frente a la ciudadanía y aguantar cualquier golpe que venga de frente. Y lamentablemente, como lo piensan desde el punto del voto electoral y el qué dirán, pues les da como ese pánico de poder llegar y decirle a la gente, bueno, esto fue un éxito, pero también esto fue un fracaso, ¿verdad? Hay un marco de acción política que desde el ámbito de la comunicación política hay que entender, ¿verdad? Si usted quiere adeptos, hay que comunicar. Y no es solo comunicar faltando 2 meses antes de las elecciones, ¿verdad? Y hay un proceso donde se genera una red social, no necesariamente digital, que los partidos políticos tienen, ¿verdad? Proyectos donde con una sola llamada a un líder comunitario ese reúne a la gente y dice cómo está el asunto y si hay alguna situación de pánico, pues ya tienen identificados 2 o 3 líderes que hacen el contrapeso, que no necesariamente son parte del institucional municipal, claro, sino son líderes partidarios que contienen a nivel comunitario el efecto, molestia, ¿verdad? La molestia, ¿verdad? Pero ¿cómo logramos incentivar que esto lo transmitan por los medios institucionales, ¿verdad? Más allá del Facebook con la foto de que tenemos el marca Cantón, bueno, o Ciudad Inteligente, que también es otro tema en lo que se está trabajando. El Código Municipal lo establece muy claro, tienes que rendir un informe, tienes que rendirlo. Pero ¿qué informe? Claro. ¿Cuáles son los datos? ¿Verdad? No creo que haya un alcalde que haya presentado informes de más de 700 folios, ¿verdad? Pero... sobre todo cuando tiene la mayoría del consejo a favor. Que a veces sirve hasta de sello de goma, ¿verdad? Porque sí, así es, pero yo les voy a contar estos meses en que he planteado los debates. La semana pasada ya finalmente el Tribunal de Elecciones el viernes nos dice, bueno, estos son los inscritos. Estábamos esperando esa fecha con muchas ansias para saber quién iba a participar en cada cual. Y entonces un día de estos alguien que no trabaja aquí, digamos, no tiene nada que ver con esto, me dijo, ¿vos crees que los alcaldes van a ir a esos debates? Y yo, ¿por qué no van a venir? Y porque si yo soy alcalde yo no iría, no es que me expongo y todo el mundo me pregunte. Y yo decía, mira, digamos, podría ser, yo esperaría que no. Con las primeras llamadas al invitar a los alcaldes, los que más cuestan que te digan que sí realmente al debate son los alcaldes. Sí. Algunos no, pero digamos, algunos sí vigentes. Y entonces yo ahí les hacía un llamado, bueno, el ejercicio de gobernar localmente también genera la obligación de transparentar. Correcto. ¿Verdad? Y entonces yo no encuentro en qué cara un alcalde puede pedir la reelección cuando se niega a rendir cuentas de lo bien y de lo mal que le ha ido, ¿verdad? Porque cuando uno ve los perfiles en Facebook de las municipalidades, incluso las páginas web, feas, por cierto, la mayoría de ellas, pero bueno, por lo menos la tienen, lo que parece es un perfil de Instagram donde yo me pongo los filtros que quiera para mostrarme bonito. No realmente reúne la información más básica. Pero permítame un momento para ir a la pausa comercial que no habíamos hecho. Y regresamos. Les recuerdo que entre los 4 tienen que escoger la con la que vamos a cerrar hoy el programa. 3:16. Ya volvemos. Con 22 minutos de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Nos quedan 3 minutos nada más de programa y yo quería, conforme los voy despidiendo, pedirles el favor de una reflexión final cada uno respecto a cómo enmarcamos los resultados del índice con el reto ciudadano
de ir a votar el próximo 2 de febrero, don Orlando? Es importante que la ciudadanía esté muy preparada, que escuche los debates que vienen de frente, que lean los programas de gobierno y que se lo exijan a los candidatos. Cuando vayan a tocar su puerta a la casa o cuando se acerquen a pedirle el voto, pídale el programa de gobierno, haga un análisis de ese tema, porque la mayoría me ha dicho que todavía no lo tiene. Sí, hay gente que no está preparada para ello. ¿Y cómo va a llegar gente a liderar una complejidad en la gestión pública sin tener por lo menos una concepción previa de qué es lo que desea hacer, ¿verdad? Claro. Por ahí inicia también la transparencia, por ese plan de gobierno que debe estar disponible para todos y todas, porque a partir de ese es donde tenemos una función como ciudadano y ciudadana, que es de fiscalizar el cumplimiento de esos compromisos que se hacen en ese proceso electoral. Orlando, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Me encanta que las municipalidades están preocupadas por esto. José Fernando Méndez dice: aquí en el Consejo Municipal de San Pablo nos tomamos muy en serio los índices de la Defensoría y por eso tomamos acuerdos municipales recientemente para mejorar la transparencia y nos están mandando los acuerdos que tomaron. Me encanta que tenga esa incidencia. Don David, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación, Randall, y a los radioescuchas que se han mantenido con nosotros en este momento. Yo solo quiero hacer un muy breve comentario respecto, porque de alguna manera nos enfatizamos mucho como en la parte negativa. Yo quiero decir también que hay un grupo importante de instituciones, ahora se mencionaron algunas, que sí han hecho un esfuerzo consistente en los años y se puede ver en el indicador. Ahora lo mencionaba Sara, con esa persona que está escribiendo comentarios. O sea, han habido algunas instituciones que sí, de manera desde la voluntad política a nivel administrativo, han trabajado fuertemente para mejorar y eso se ha observado. Queda mucho todavía por mejorar, claramente, por eso el énfasis de esta conversación, pero estamos en ese camino. Yo como un tema de cierre solo quiero enfatizar y más todavía dirigido a las personas candidatas en la necesidad de reconocer el derecho humano y constitucional de acceso a la información. Es esencial para la ciudadanía estar informado y mucho de esto parte de la voluntad política. Dirigir recursos para poner un sitio web, para formar un equipo a nivel de funcionarios municipales y demás, es un tema muchas veces que nace de una voluntad política. A veces cuando es solo un soldado contra todo el municipio, una persona técnica contra todo el municipio sin un respaldo político, las cosas es muy difícil que sucedan. Entonces, más un mensaje hacia las personas candidatas, tomarse muy en serio este derecho, porque ahora lo decía Orlando, esto trae legitimidad a ellos en su quehacer, en su gestión y además es un tema absolutamente necesario en cuanto al uso de los recursos públicos. Muchas gracias por haber venido. Voy a dar una típica conversación de periodistas cuando le dicen que el enfoque es negativo, la mayoría de las veces. Bueno, porque lo otro es la obligación. Es como cuando yo voy a trabajar y entonces mi patrón no me puede decir: Dave Randall, llegas 2 veces por semana tarde, llegaba suave, pero llegó 3 temprano, ¿verdad? Bueno, sí, es que llegar temprano es la obligación que tengo. En este caso el esfuerzo, que es bienvenido ante el déficit que tenemos, pero es la obligación de las municipalidades. Don Guillermo, muchas gracias por haber venido. No, con mucho gusto. Gracias a usted, don Randall, y saludos a quienes nos escuchan. El mensaje nuestro es que veamos esto como una oportunidad para mejorar, dar mayor equilibrio a nuestra sociedad en los diferentes cantones. Tomemos en cuenta que los indicadores nos dicen que Costa Rica es uno de los países más desiguales del mundo. O sea, eso es algo muy peligroso. Necesitamos mayor participación, que la gente entienda que la información pública es administrada en la institucionalidad, pero la información, la dueña de la información es la gente. Y entonces es importante que nos acerquemos a votar, a escoger por la mejor opción, que nos informemos bien y motivamos para que eso se dé en la práctica. Muchas gracias por haber venido, doña Gisela. No, a ustedes más bien las gracias por la invitación. Realmente nos llena de placer hablar de este tema, especialmente en tiempos de elecciones. Yo quería cerrar indicando primero que lo que no tenemos nunca que olvidar es que la razón de ser de la gestión pública son las personas y la protección de esos derechos de las personas. Cuando perdemos la centralidad del ser humano en lo que hacemos, se pierde lo demás. Y si tomamos en consideración esto, la transparencia simple y sencillamente es una regla. No habría por qué ni siquiera pensar en
en no aplicar criterios de transparencia cuando estamos hablando de que administramos recursos y servicios para los que son nuestros clientes, que son los habitantes. Yo creo que hay que perder el miedo a la transparencia. Hay que perderle el miedo, hay que quitarse la idea de que eso implica mayor trabajo, mayores denuncias, etcétera, sino que eso lo que va a implicar simple y sencillamente es que cumplamos con el deber que tenemos. Y desde la Defensoría, y estoy segura desde el SICAP, pues nosotros siempre dispuestos a colaborar con cada institución que quiera mejorar su gestión pública en este tema. De verdad agradecerte el espacio. No, muchas gracias a ustedes por haber venido. Son las 3:28. Mañana estará don Erwin Macís con nosotros, es diputado del PUSC. Ayer se aprobó una ley tachada por muchos de nosotros como una ley muy light de control de plástico. El proponente es don Erwin, así que viene a debatir con nosotros por qué no es light la propuesta aprobada ayer. La canción la escogió don David y... no, fue doña Heise la que la propuso, en conjunto. Bueno, sí, pero alguien puso la idea y los otros lo votaron. Es John Lennon. Dale un chance a la paz. 3:28, hasta luego y feliz tarde.